Bueno, pues hoy nos hemos traído al Fantasma a la Máquina al escritor de novela negra Javier González Alcocer. Bienvenido al programa número 26, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Gonzalo. Hombre, por supuesto. Y bueno, eres autor de 3 novelas y varios relatos cortos. Sí, Si quieres te pregunto un poquito por tus novelas porque los relatos cortos también son interesantes, ¿eh? vale. También. Entonces, tu primera novela se llama Bolas de naftalina. Y en esta primera novela nos presentas al inspector Palacios, que tiene como tarea conectar unos crímenes aparentemente sin ninguna relación, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, luego, aparte, me he dado cuenta cómo vas complicando las tramas en tus libros. Es Ujú. decir, que... Yo creo que una parte de la novela negra, novela policíaca, para mí es un género que van casi juntos, aunque se diferencian, porque la novela negra, digamos que tiene que tener un trasfondo donde los personajes tienen historias tristes, dolorosas, pero yo creo que se ha juntado mucho con el tema policíaco. Yo creo que una novela policíaca, yo creo que el lector no tiene que saber cómo va a acabar. Es muy Porque si importante el eso. lector desde la primera hoja o a las 10 hojas sabe cómo acaba, a mí no me parece una buena novela policíaca. Claro. Entonces yo lo que intento con mis tramas es eso, que el lector no sepa cómo va a llegar al final, ¿vale? Puede ser que mis personajes algunas veces no tengan tanta ese pasado tan duro, ese pasado tan triste y no lleguen a alcanzar ser novela negra, negra, negra. Bueno, puede ser, pero yo creo que sí mantengo perfectamente lo que es una trama policíaca e intento meter esos pequeños datos de novela negra. Por supuesto. Aparte de lo que te queríamos preguntar, porque hoy en día que se intentan hacer muchas veces giros muy espectaculares en las películas y en los libros, Sí. a veces se hace muy forzado. Es un arte muy sutil, ¿verdad? No se puede hacer de cualquier forma esto. No, tú tienes que ir preparándolo cuando tú vas escribiendo tienes que ir preparando el final. No puede ser que digas cambiar completamente todo porque no tiene ninguna lógica. Yo Que se creo lo que apunte la gente, porque es sí, así. yo creo que en las películas o en las novelas tú tienes que llevar al lector hasta el final sin saber lo que va a ocurrir, pero que el final tenga una lógica y que lo que ha leído o ha visto en el cine concuerde con el final que le estás poniendo. Estábamos comentando el otro día la relación que tenía, sobre todo en la novela negra, con el cine negro, porque ha venido a sustituir un poco el cine, antes lo había hecho el teatro, pero el cine es otra forma de contar historias, ¿verdad? Sí. Entonces, para el gran público, digamos que ha sustituido hasta cierto punto, y por eso no se lee tanto hoy en día, el cine a los libros. Y estamos un poco haciendo el paralelismo entre el cine negro y la novela negra. Cuando hablamos de tus libros, a mí me viene a la mente... Supongo que, no sé si eras consciente en ese momento o te ha venido después. Estoy pensando en el cine de Humphrey Bogart, en el cine del Halcón Maltés, de Big Sleep, es decir, de ese cine de cigarrillos de Sí, aquella época. Tiene mucho que ver, ¿verdad? O por lo menos a mí me lo evoca, y normalmente la novela negra nos evoca mucho con el cine negro, con el cine noir, ¿verdad? También. sí, sí, la novela negra tiene mucho trasfondo con aquellas películas antiguas en blanco y negro, aquellos actores, como tú habías dicho bien, con el cigarrillo en la mano. ¿Verdad? Sí, sí, tienen un trasfondo. Y luego, bueno, luego vamos a hablar más de esto, pero por ejemplo, tu segunda novela, que es Mortajas en el tiempo, que es del 2014, porque tu primera novela fue del 2012, Sí, está relacionada con la primera, ¿verdad? correcto, es la segunda parte. ¿Vale? Bolas Naftalina acaba, pero no termina. O sea, se ve que perfectamente puede haber una continuación, y esa continuación es Mortajas en el tiempo, que termina, pero los que la han leído pues me han dicho que saque la tercera y definitiva para acabar digamos, la saga, digámoslo de alguna forma, ¿no? Para dar un final. Ya sabes que no tienes que acabar con los protagonistas porque luego igual te piden uno más. ¿Sabes? Hay muchos escritores que a mí me parece muy bien, ¿eh? Que han seguido crear un personaje y lo mantienen durante novelas. A mí me parece muy bien. Yo soy partidario de que los personajes tienen un final, ¿vale? He hecho estas 2 novelas, he autopublicado alguna más y tengo más escritas y he sacado otros policías. O sea, creo que además para el escritor es bueno, por lo menos desde mi punto de vista. Es mucho más elegante eso, Yo respeto cómo escribe cada uno, pero yo creo que crear personajes nuevos, vidas nuevas, me parece súper interesante. ¿verdad? Para mí sí, para mí sí. Más que repetirte. Más que repetirme. Yo creo que insisto, los personajes tienen su vida, aquí acaban y vamos a crear nuevos personajes y vamos a crear nuevas historias con otros personajes. Claro, porque por ejemplo en esta segunda novela liabas un poquito más la trama. Estamos hablando de que tenemos unas muertes cercanas al protagonista ya, de su novia y de la hija Sí, de la correcto. novia, ¿verdad? Y que en un principio eran muertes consideradas accidentales y luego resultan no serlas. Es decir, ahí vemos como te vas complicando un poquito más. Efectivamente, él tiene la pequeña sospecha de que aquello no ha sido un accidente y al final descubre que no ha sido un accidente. Y todo está relacionado con algo que viene del pasado
del pasado y quiere llegar hasta el fondo de... que es una historia negra, terrible, que yo creo que se da en el mundo actual. Yo creo que sucede, oímos casos y Claro. niñas que desaparecen, en fin, y que muchas veces no se llegan a resolver los casos. Yo no quiero tirarte mucho la lengua, porque tampoco nos tienes que contar tus secretos a la hora de escribir, pero tenías, porque luego en la tercera novela yo veo una vuelta de tuerca más todavía. ¿Tú te pones el reto de voy a intentar superarme? Yo me pongo el reto de siempre intentar llevar al lector al final sin saber lo que ocurre. No sé si me voy a superar, pero voy a dejar que mi imaginación vuele y crear una historia diferente. No intento que, hombre, uno intenta que la novela siguiente sea mejor que la anterior, pero no siempre sucede eso, ¿eh? Como te he dicho antes, tengo varias novelas ahí ya terminadas y yo sé que hay alguna que no es mejor que la anterior que he hecho. O sea, Vale. yo creo que un escritor tiene que ser autocrítico y saber cuando ha terminado algo, lo repasa, lo relee y sabe que compara y dice, hombre, yo creo que la tercera es mejor que la quinta. ¿Y tienes más libros terminados? ¿O están a Sí, punto de terminarse, no, relatos ahí? vamos a ver, tengo terminado Claro Oscuro, que además lo hemos presentado a concursos, El Paseante, que a mí es una novela que me encanta. Todavía tengo que repasar El Paseante. Tengo terminado, ahora estoy con un proyecto, estoy terminando, ya como 3/4 de la novela, todavía no la tengo titulada. Además es un proyecto curioso porque nació a través de un amigo mío que es profesor estadounidense, me contó una historia que había ocurrido en Francia, una historia real, ¿vale? Nunca he escrito sobre una historia real, nunca había escrito. Y entonces él me contó la historia real de unos sucesos que habían pasado en el año 1908 en Francia, de unos personajes importantes que había allí y bueno, me surgió la idea y ahora estoy lidiado en ese proyecto. Bueno, yo te preguntaremos luego, pero luego te iba a preguntar por la tercera novela publicada. Solo tienes 3 publicadas, Sí, ¿verdad? 3. Bien, entonces en el tercero ya cambiamos de personaje, es el Sí, inspector Argentosa que investiga el asesinato cada 5 años de 5 mujeres durante 5 días en Madrid. correcto. A mí eso me recordó, luego te iba a preguntar, digo, una película de acción que estábamos comentando antes del programa, y había una película de acción que justo me recordaba algo de eso. Recuérdamela, A ver si te sale solo y si no te digo cuál es. Fíjate, yo cuando estaba leyendo sobre el argumento, a mí estaba viniendo a la mente Jack el Destripador, Sherlock Sí, Holmes, sí, la Inglaterra victoriana. sí. ¿Conoces, por ejemplo, una serie que es, bueno, la serie de Sherlock que han hecho de la BBC, que han hecho como un remake del No, personaje la he visto, original? no la he visto. Pues es muy, muy interesante y me estaba recordando tus argumentos a esto. Es decir, estamos cogiendo historias clásicas, pero las ponen en los tiempos actuales. Sí, podría ser. Digamos que los asesinos, yo creo que han existido a lo largo de la historia, Claro. inventados o no inventados, ¿vale? Porque yo creo que al final todo lo que inventamos tiene un trasfondo real. Nos enteremos, no nos enteremos, y como una vez me dijo un juez, la verdad es mucho más cruda y complicada que lo que sois capaces de relatar los escritores, ¿eh? Entonces, yo creo que sí, que las historias antiguas tienen el trasfondo, pueden tenerlo ahora perfectamente, sí. Claro. Sí, podrían recordarnos a Jack al Destripador, ¿no? Que ¿Verdad? mataba aquellas... Justo estaba pensando en eso, o las novelas de Sherlock, de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, y por eso me ha venido a la mente, porque en la BBC han sacado una serie que se está volviendo una serie de culto, es una serie grandísima, que han puesto a Sherlock Holmes en los tiempos actuales. Entonces, digamos que son las novelas de Sherlock Holmes, pero con la complicación de que se tiene que mover en el mundo actual. Entonces, en el mundo de los WhatsApp, de los Sí, mensajes de texto, sí. de una foto. Entonces, digamos que son las mismas historias, pero contadas de otra forma. Y me estaba recordando a tus novelas, porque digamos que son historias desde un punto de vista, como comentamos, el cine negro y la Inglaterra victoriana, es decir, que viene son como historias que asociamos habitualmente a unos tiempos pasados, Sí. pero tú los pones en la actualidad, ¿verdad? Sí, sí, podría ser perfectamente. Son historias que han ocurrido entonces y que yo les doy una vuelta, desde el punto de vista actual Las actualizas, y las vamos. actualizo y les... Pues una cosa así. Fíjate, yo la película que te va a parecer una locura, es que aquí siempre nos pasa lo mismo, que muchas veces las referencias culturales decimos de dónde viene esta película. Pues a mí me recuerda esto. Me estaba recordando a Depredador de Schwarzenegger. ¿Por qué? Porque contaban la historia que venía un diablo cada 5 años a Sí, matar a gente y es- desaparecía. en los tiempos, cuando no llovía, era cuando venía, se lo dice la chica allí. Los grandes tiempos de sequía es cuando Eso es. viene... Luego te preguntaré qué cosas te inspiran, pero ¿es posible que eso resonara en algún momento?
No tendría por qué. Conscientemente no. Claro, O sea, inconscientemente nunca sabemos. inconscientemente es imposible saberlo. Pero conscientemente haber pensado en esa novela, en novelas, no lo he hecho nunca. No. Es que las ideas para crear no me surgen así. El otro día estábamos en el cine, mi mujer y yo fuimos a ver una película y me senté en el asiento, miré a la chica de al lado y le dije a mi mujer, ya tengo una historia ya tengo para escribir una historia. Locura, por Dios. Sí. Qué imaginación, qué creatividad. Sí. Luego te iba a preguntar por tus relatos cortos, porque ha habido una cosa que he investigado por ahí que a mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, tus personajes, los protagonistas, por ejemplo, Miguel Palacios y Santiago Argentosa, ¿tú de dónde crees que sacas los roles o la inspiración para crear? Porque a mí también me recordaba un poco a cine negro, me recordaba a Humphrey Bogart, al halcón maltés. Digo, el personaje. ¿De dónde salen esos personajes, los protagonistas? ¿Tienen algo de ti, tú crees? Yo creo que algo tienen de mí. Algo, detalles, no sé, algo sí tienen que de mí. Yo creo que el escritor siempre refleja algo de sus vivencias, no digamos malas, de que tú hayas hecho nada malo, pero sí reflejas algo de tu vida en tus personajes, sobre todo en tus personajes principales. Es posible que Miguel Palacios tenga algo de mí, o Argentosa, o todavía uno que no conocéis, que se llama Javier Tordo. Posiblemente tengan algo de mí. ¿Y los villanos también pueden tener algo? No, los villanos no, porque yo soy muy buena persona, entonces es imposible que tengan nada de mí. Vale. Oye, y te tengo que preguntar, porque viene muy a cuento, y es como la incursión del autor español más importante en el cine negro, en la novela negra. ¿Qué piensas de Falcó, de Reverte? Yo a Reverte le he leído muchos libros. Llegué a un momento que dejé de leerle, ¿vale? Porque a lo mejor no gusta lo que voy a decir, pero los finales no me gustaban de sus novelas. O sea, me parecían que en una hoja te daba, es lo que hablábamos antes, en una hoja te daba un final que decías, no, esto no, o sea, me está contando el final corriendo apresurado porque quiere acabar la novela. Cosa que no ha pasado, por ejemplo, con El Capitán Alatriste. A mí El Capitán Alatriste he leído todos, me han encantado, me ha parecido súper divertido, tal. Pero las novelas policíacas, llegó un momento que dije, ya, se acabó. Claro, pues es tu negociado eso, claro. Es que te están metiendo en tu mundillo y tú... Sí, pero yo hay autores que sigo leyéndoles y les sigo porque me parece que me sorprenden cada vez. Y entonces sigo leyéndoles y digo, es que es buenísimo lo que ha escrito. Ahora mismo estoy leyendo unos libros de un autor español, César Pérez Guellida, ¿vale? Yo he leído 2 suyas, tiene bastante más. Todo lo peor y todo lo mejor. Pero es una persona que me sorprende en el final, me sorprende con la trama, cómo escribe, o sea, todo. Y seguiré leyendo sus novelas, claro. Pero como sé, tengo autores, porque leo habitualmente, tengo muchos autores a los que sigo porque me parece que escribe muy bien. Arturo Reverte, lo dejé, he leído muchos libros suyos, pero ya como dije, no, es que este final ya... Es que esto te pudo ahí. Ya no puede conmigo. Claro, es que fíjate, sobre todo los autores de novela negra, casi vuestra marca son los finales, el realmente claro. Mantener la tensión de los libros y al final intentar sorprender al lector y darle un giro. Entonces, claro, es que un poco, digamos que sois unos expertos en la materia a la hora de darle un giro argumental a vuestras historias. Correcto, totalmente de acuerdo. Si tú no eres capaz de darle un giro argumental, de sorprender al lector al final, yo creo que la novela policíaca pierde algo, pierde su sentido. Claro. Porque una historia policíaca es que el policía o el detective o una persona común va a intentar descubrir algo que ha ocurrido, ¿vale? Y no se va a saber hasta el final. Entonces ahí el escritor tiene que ser suficientemente hábil como para sorprender. Igual que se puede sorprender el policía al descubrir el final lo que ocurre, o se sorprendería una persona normal al investigar cualquier cosa. Claro. Para mí eso es fundamental. Y si eso lo pierdes, yo creo que se pierde algo de la Pero novela. es un arte muy sutil, ¿verdad? Tú te darás cuenta cuando, por ejemplo, el autor es un tramposo y mete algo que no tiene... Que, por ejemplo, te mete un pegote al final. Sí, cierto. Algo que no venía a cuento. Yo me estoy acordando ahora mismo, es una serie que no veía porque me dio la sensación... Había visto en su momento, hace muchos años, Twin Peaks y me pareció que estaban metiendo cosas raras por meterlas. Es la sensación que me daba. Y la gente se ha indignado con la serie Lost. Porque parece ser que habían iniciado tantísimos hilos que luego no fueron capaces de cerrarlos en el capítulo final. Y me da la sensación muchas veces, cuando la gente intenta hacer un final sorprendente, pero de forma un poco chapucera, que se les pilla, ¿verdad? Sí, porque no lo han hecho con... Es que es un arte esto, es algo muy sutil. Sí, como en una película, como en un libro, todo tiene que ir preparándose. Desde la primera imagen que ves en la película o en la primera línea que lees, tú tienes que ir preparando, desarrollando la historia para llegar a un final lógico, sorprendente. Muy sorprendente, claro. Pero lógico.
Mira, cuando estamos hablando, porque aquí hablamos mucho del mundo del cine, me estaba acordando de dos ejemplos. Uno del de Sexto Sentido. Sí, Me pareció uno de los giros. Bueno, ha habido muchísimos, pero a mí yo recuerdo ese. a mí me encantó. Me encantó, Me ¿verdad? encantó. Claro, luego piensa, digo, espero que este autor no, en todas sus películas, el protagonista no lleve muerto toda la película, porque entonces, Hombre, eso lo puedes hacer una vez. una vez, exactamente. Por ejemplo, en Star Wars, en el Imperio Contraataca, el Yo soy tu padre de Darth Vader Sí, también, sí, sí. ¿verdad? Que es cine muy generalista, pero también fue un shock, ¿verdad? Sí, Para sí. esa generación. Luego en la última, ¿has visto la última de Star Wars? He visto la última Star Wars, sí. Pues al final el Yo soy tu abuelo. Yo soy tu abuelo también. Son cosas que te quedas como diciendo, esos son los buenos giros, porque se basa en un argumento lógico. Te sorprende el final, pero coño, tiene un argumento lógico. Claro, no lo han metido ahí de pegote, No te lo han ¿verdad? metido de pegote. ¿Tú te acuerdas de más finales que te hayan gustado? Ay, porque yo me acordaba de esos dos, pero igual alguno más. Sí, seguro que si pienso un poquito, hay más finales que me han gustado. Pues también puedes hablar de los tuyos. No, los tuyos no los No, puedes no, los contar. míos no puedo contar. Pero habría más finales que me han gustado. Me parece un buen giro, no es el final total, de la película de Mystic River. Ah, El final es muy bueno. es verdad. El final es muy bueno. La película es buenísima, a mí me encantó. O sea, la película me parece que Sean Penn hace un papelón y la película me encantó. Y el final no te lo esperas en ningún momento. O sea, pero encaja perfectamente. Eso es una. Por ejemplo, me gusta también. Yo aquí sabía que íbamos a sacar oro, porque claro, preguntarle a un autor de cine Delia- negro cuáles son los mejores giros de los finales. El final no, pero está bastante más la película. Delia Confidencial, cuando el policía. No voy a hacer spoiler, pero bueno, casi la ha visto casi todo el mundo. Aquí ¿Sabes? destripamos todas las películas, no te cortes. Cuando, a mí me sorprende mucho cuando el capitán de la policía le dispara a Kevin Spacey. Allí dije, esto sí que no me lo esperaba. Sí. Por ejemplo, es otro. Ah, me está acordando de Kevin Spacey de Sospechosos Habituales, del rollo Kaiser Sosé. ¿Quién era Sí. Kaiser Sosé al final? Sí. Sí, ha habido grandes giros. Supongo que, igual que el chef, cuando llevas a un restaurante, no le puedes, es muy exigente con la comida. Por ejemplo, ir contigo al cine, tú estás esperando el final y dices, bueno, a ver qué hay aquí. Sí. Eres Vamos, muy exigente con eso, ¿verdad? no sé si soy exigente, pero me gusta que me sorprendan. Claro. Dentro de la lógica me sorprendan. Pero sí, me gusta una buena película policíaca, bien desarrollada, con un buen final. A veces lo descubrimos antes, bueno, pero porque Sí, a lo mejor verdad. ya tienes mucha experiencia o ya calculas quién puede ser. Tal. Es verdad, a mí me da un poco de rabia descubrir el final en las películas antes de que te lo cuenten. Sí, yo cuando voy con mi mujer al cine, pues yo creo que es este. También haces eso tú, ¿verdad? Claro, porque Vaya. es un poco ahí jugar un poco con... Sí, sí, con... sí. Y ha habido buenos finales en películas que no tienen por qué ser policíacas. En películas, por ejemplo, de espionaje, hay finales muy buenos. Red de Mentiras, a mí es una película que tiene un giro final que me gusta, como no sé si lo has visto. Red de No, pero estaba pensando en John le Carré y todas las películas que se han hecho, bueno, y sus ese novelas estilo, también, claro. Todas esas películas pues tienen unos finales. Las películas de espionaje dan mucho también juego de Claro, es que las películas de espionaje casi podríamos meterlo en el género negro, podríamos ¿verdad? meterlo en el género negro, en el género policíaco, podríamos meterla en todo ese mundo, sí. Claro, sí, es sí. un poco, son primos hermanos. Luego quería preguntarte por los relatos cortos, porque algunos, aparte que algunos los tienes colgados en tu web, Sí, la correcto. gente puede meterse para cotillar. Lo habías comentado alguna vez que a ti lo que te inspira normalmente es el día a día y los hechos cotidianos a la hora de crear novelas, Correcto, ¿verdad? correcto. Pero es que en tus relatos cortos tienes 3 situados en Restaurante La Muca. Sí. Yo también paro mucho por ahí y yo estaba pensando, digo, pero a mí no se me ocurren estas cosas cuando vengo aquí a cenar. A mí ¿Qué me te pasa a ti en tu cabeza cuando estás a mí- ahí? a Cuéntanos. nosotros nos encanta el ISAS. Allí fui por primera vez con mi mujer a cenar, o sea que tiene unos recuerdos excelentes para mí. Ah. Sí. Y estando allí, tú ves el mare magnum de gente que se junta por allí, ¿no? Que a mí me resultan muchas veces personajes con los que puedes crear historias. Y de ahí sale la referencia de La Muca. Yo me imaginé a un señor allí sentado, en las mesas altas, tiene unas mesas altas pegadas a la ventana, y yo me imaginé a un señor mirando, ahí hacemos un poco a lo mejor la referencia a que tiene algo de mí el protagonista. A mí me gustaría ponerme en esa mesa alta y contemplar La Muca muchas veces desde ese punto de vista. Sí, puede tener algo de mí ese protagonista. Ahí sí, ¿no? Y ahí nacen las historias de La Muca, ¿vale? Claro. Que en ese mare magnum de gente que va, que viene, y una persona que lo mira. ¿Y los relatos cortos, tú sabes si son el germen de una novela o se va a quedar en relato corto o no lo sabes en el momento? Hombre, hay relatos cortos que podría decirte, podemos desarrollar como una novela. De hecho, la historia de La Muca, hay 3 subidos, pero llevo 14 ya escritos. O sea,
es el mismo protagonista y se está desarrollando historias independientes, pero sigue un hilo de una historia más importante, con lo cual sí, al final todas las historias de la Muca se podrían convertir serán un libro. ¿Tú nos puedes contar algo en qué estás trabajando ahora mismo? Sí, ahora mismo estoy trabajando en el libro de... Es un proyecto que inicié con un amigo mío, con un profesor americano. Me contó una historia que había ocurrido en París en 1908, el amante del presidente, bueno, una serie de cosas que habían pasado allí. Y a partir de ahí me imaginé una historia y estoy haciendo una historia paralela. Estoy contando lo que pasó allí según mi versión y a la vez estoy desarrollando una historia en el Madrid actual. ¿Has visto? Oh, mira, me estaba acordando. Esta que han hecho de Once Upon a Time in Hollywood, Eras una vez en Hollywood, que estaban hablando del crimen de Sharon Tate y de Charles Manson. Sí, me gustó mucho. Y muy original la película que han hecho, Me ¿verdad? gustó mucho la película, me pareció súper divertida, muy bien hecha, muy bien interpretada. O sea, una gran película, sí. Y el guión, de hecho, está para los Oscars. A mí, fíjate que me encantan, porque también está la de Parásitos y unas cuantas películas, pero a mí es de las que más me gustan. En cuanto al guión, está muy bien, ¿verdad? Está muy bien, la película está muy bien y el guión está muy bien, muy bien. Sí, la película me encantó. Claro, porque te iba a preguntar ya, aparte que aquí somos todos muy frikis del cine, ¿qué películas has visto últimamente que te hayan gustado también? Pues he visto Puñales por la espalda, por ejemplo, que es una historia policíaca. Claro. Sería una novela de Agatha Christie. Puede ser una novela de Agatha Christie que me gustó mucho, pues además me gustó, estaba muy bien hecha. Hemos visto Joker, que me ha gustado mucho. Hemos visto bastantes, porque somos mucho de ir al cine. Hemos visto la última de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pero como recomendaciones no está mal, ¿eh? Pero he visto más, ¿eh? Lo que pasa es que tengo muy mala memoria. No te preocupes, aparte te vamos a traer aquí más veces. O sea, pero no te sí, vamos mucho al cine, me gusta mucho. Y luego también, no vamos a dejar el programa, te tenemos que preguntar por tu otra profesión. Tú eres profesor de equitación en la especialidad de doma clásica, ¿verdad? Sí. Entonces, para la gente que no entendemos nada de esto, cuéntanos un poco en qué consiste la doma clásica. La doma clásica consiste en conectar con el caballo de la forma más sutil posible y hacer con él una serie de movimientos que están marcados, digamos, en el manual de la doma clásica. En eso consiste la doma clásica. O sea, hay un manual y unas reglas y unos movimientos. Hay una serie de ejercicios marcados, ¿vale? Que luego eso te pueden llevar a concursar o no concursar, pero sobre los que trabajas siempre, ¿vale? No se inventan unos ejercicios nuevos, esos ejercicios existen y sobre esos ejercicios trabajas. Y la cuestión es conseguir llegar a hacer esos ejercicios de la forma más correcta posible, con las ayudas más útiles posibles. Ayudas consideramos piernas, asiento y mano. Y ese es el fondo de la doma clásica. Compenétrate con el caballo. Porque las competiciones van con música, ¿en qué consisten? Solamente se compite con música solamente en las cures. Lo que se llama cures es una reprise. Cuando compites en doma clásica, tú haces una reprise que está marcada, depende de tu nivel. Tienes un reprise nivel 1, nivel 2, nivel 3, San Jorge, Gran Premio. Y normalmente las finales, a partir de San Jorge, si no me equivoco, la final se corre con música. Tú haces una composición musical sobre unos movimientos que tienes que hacer, ¿vale? Te exigen pues unos apoyos, unos cambios de pie, lo que sea, y tú puedes meterlos en el orden que quieras, acoplándote a la música. La música la acoplas también al movimiento del caballo, al trote del caballo, al galope del caballo. Hay caballos que galopan, ningún caballo galopa diferente, o sea, todos los caballos galopan diferentes, todos trotan diferentes, todos andan diferentes. Entonces tú tienes que compaginar el ritmo del caballo con el ritmo de la música. Y luego lo evaluarán una serie de jueces y lo puntúan. Sí, depende del nivel de prueba que corres, pues tienes 2 jueces, 3 jueces, 5 jueces, y ahí van poniendo una puntuación sobre un máximo de 100 puntos. ¿Vale? Hay grandes caballos que ya han tenido un 90 y tantos % de una puntuación. Es un mundo apasionante, pero claro, desde fuera nos hace falta un poco de explicación para entenderlo, porque si no nos quedamos un poco de fuera. Claro, es muy diferente a ver una competición de salto de caballos, porque tú ves si derriba o no derriba, y un tiempo te marcas y lo entiendes enseguida. Lo entiendes enseguida, rápido. La doma clásica no, la doma clásica es mucho más complicada, y algunas veces ves concurso de doma clásica y dices, bueno, pues a mí me parece que se lo ha hecho mejor. Y resulta que el que a ti te ha parecido que lo ha hecho mejor es el que ha quedado el último, y el que parecía aquí, pues ese es el que ha ganado. Eso es. Sí, es un mundo complicado. No, es que es apasionante. Como podéis ver, es que Javier es como un hombre de renacimiento, porque aparte de escribir muy bien, es que encima es profesor de equitación. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por venir, Javier, y espero que repitas aquí, tanto hablando de cine como de tus libros. Cada vez que me invites vendré, Gonzalo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.